Hay una pregunta que muy pocas personas se hacen antes de ponerse a perseguir sus metas. No es cuánto dinero quieren ganar, no es a qué empresa quieren llegar, no es qué título quieren tener en su tarjeta de presentación. La pregunta es esta: ¿desde dónde estoy construyendo todo esto? Porque hay una diferencia enorme entre una persona que corre detrás del éxito sin saber por qué lo quiere, y una persona que avanza con dirección, con calma, y con una base que no se mueve cuando llegan los momentos difíciles. Y esa diferencia no está en los libros que leyeron ni en los cursos que tomaron. Está en el orden que pusieron dentro de sí mismos antes de salir a actuar en el mundo. Poner a Dios en primer lugar no es una frase para colgar en la pared, no es un eslogan espiritual que sirve para los domingos y se guarda el lunes por la mañana cuando hay que tomar decisiones de verdad. Es una postura, es una forma de ver la vida, de evaluar las oportunidades, de reaccionar a los problemas, de elegir cuándo avanzar y cuándo detenerse. Y lo que mucha gente no ha considerado es que este principio no está en conflicto con el crecimiento profesional, con el dinero, con las metas ambiciosas ni con el deseo de construir algo grande. Al contrario, cuando la base espiritual está bien puesta, todo lo demás encuentra su lugar con mucha más claridad. Este video no es para convencer a nadie de una religión específica, es para hablar de algo que va más profundo que eso: la necesidad de tener un centro, un punto de referencia interno que no cambie dependiendo de las modas, de las presiones del mercado ni de lo que otros esperan de ti. Un principio que te ayude a decidir bien, a actuar con integridad y a construir algo que valga la pena cuando lo mires hacia atrás dentro de 20 años. Porque el verdadero éxito no comienza en una reunión de negocios ni en una estrategia financiera. Comienza en el interior de una persona que sabe quién es, qué valora y en qué dirección quiere ir. Una persona que no necesita esperar a que el mundo le diga si está ganando o perdiendo, porque tiene una brújula interna que ya le marca el norte. Lo que vas a escuchar en este video es esa idea llevada a la práctica, no a una vida perfecta ni a una historia sin errores, a decisiones reales, a prioridades reales y a una forma de vivir que tiene peso, que tiene sentido y que construye algo que dura. Cuando alguien dice que pone a Dios en primer lugar, la reacción más común es imaginar a una persona muy religiosa, que va a servicios todos los días, que habla de fe en cada conversación y que toma decisiones basándose en experiencias místicas. Pero eso es una imagen incompleta, y en muchos casos es exactamente esa imagen la que aleja a personas serias, prácticas y orientadas a resultados de un principio que podría cambiarles la vida por completo. Poner a Dios en primer lugar no es una cuestión de apariencia. No se mide por cuántas veces rezas al día, ni por cuántos versículos puedes citar de memoria. Se mide por algo mucho más concreto. ¿Qué consultas antes de tomar una decisión importante? ¿Qué valores guían tu comportamiento cuando nadie te está mirando? ¿Qué principios usas para evaluar si una oportunidad es buena o no, más allá de lo que dice tu cuenta bancaria? Esa es la diferencia real, y es una diferencia que aparece todos los días, no solo en los momentos grandes. Hay personas que dicen que Dios es lo primero en su vida, pero a la hora de tomar decisiones, consultan primero el dinero. Si el negocio es rentable, lo hacen. Si el acuerdo conviene económicamente, lo firman. Si la oportunidad les da estatus, la persiguen. Y el principio espiritual aparece después, como una justificación, no como una guía. Eso no es poner a Dios en primer lugar. Eso es poner los resultados materiales en primer lugar y pedirle a Dios que los bendiga. Poner a Dios en primer lugar significa que los principios vienen antes que los resultados, que la honestidad no se negocia aunque cueste dinero, que el respeto a las personas no se abandona aunque eso implique perder un cliente, que la paz interior tiene más valor que la aprobación externa, que hay cosas que no harías aunque nadie las pudiera ver, porque tienes claro que hay algo más importante que el beneficio inmediato. ¿Puedes decir honestamente que esos principios están guiando tus decisiones ahora mismo o solo los recuerdas cuando las cosas van mal? Esto también significa algo muy práctico.
Establecer un orden de prioridades que no dependa de las circunstancias. Cuando Dios ocupa el primer lugar, las cosas que siguen después, la familia, el trabajo, el dinero, la reputación, empiezan a ocupar el lugar correcto también. No porque de repente todo se vuelva fácil, sino porque la persona tiene un criterio claro para saber qué importa más cuando hay que elegir. Y eso, en un mundo lleno de distracciones, de urgencias falsas, de comparaciones constantes y de presiones externas que empujan en todas las direcciones, es uno de los recursos más valiosos que una persona puede tener. Un centro, un punto fijo desde el cual todo lo demás se puede ordenar. Poner a Dios en primer lugar es, en términos muy concretos, elegir vivir desde principios que no cambian, en lugar de vivir desde emociones que cambian todo el tiempo. Es construir desde adentro hacia afuera, no al revés. Existe un momento que muchas personas exitosas describen con una mezcla extraña de confusión y dolor. Es el momento en que llegan a una meta que persiguieron durante años, que lo celebran, que reciben los aplausos, que ven el número en su cuenta bancaria o el título en su puerta, y entonces se quedan solos con ese logro y sienten algo que no esperaban sentir. Nada. O peor, sienten que algo falta. No es ingratitud, no es falta de ambición. Es algo mucho más profundo. Es la señal de que alcanzaron el destino equivocado, o que llegaron al destino correcto por las razones equivocadas. Y esa diferencia, aunque suena filosófica, tiene consecuencias muy reales en la vida de una persona. El éxito material, por sí solo, no tiene la capacidad de darle sentido a una vida. Puede comprar comodidad, puede abrir puertas, puede resolver problemas prácticos que el dinero resuelve, pero no puede responder la pregunta más importante que una persona se hace a sí misma cuando está sola y en silencio. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Esa pregunta no desaparece cuando llegas a una meta. Reaparece con más fuerza, porque ya no tienes la excusa de la lucha para ignorarla. Cuando estás peleando por algo, el movimiento te distrae, pero cuando llegas, la quietud te obliga a enfrentarla. Y aquí está uno de los errores más comunes que cometen personas inteligentes y trabajadoras. Confunden el nivel de esfuerzo con la dirección correcta. Trabajan duro, se sacrifican, se esfuerzan enormemente y asumen que si el esfuerzo es suficiente, el resultado va a traer satisfacción. Pero el esfuerzo sin propósito es como correr muy rápido sin saber hacia dónde vas. Puedes ser el corredor más veloz del grupo y aún así estar alejándote de lo que realmente necesitas. ¿Cuántas personas conoces que tienen más de lo que necesitan materialmente y aún así no tienen paz? El propósito no es un lujo espiritual para personas que ya tienen todo resuelto. Es la base desde la cual tiene sentido construir cualquier cosa. Cuando sabes por qué estás haciendo lo que haces, cuando hay un valor detrás de cada decisión, cuando tu trabajo está conectado con algo más grande que tú mismo, el camino se vuelve sostenible. Los fracasos no te destruyen. Los logros no te vacían, porque no estás dependiendo de los resultados externos para sentirte completo. Poner a Dios en primer lugar tiene un efecto directo sobre esto. Cuando el propósito de tu vida no está definido únicamente por lo que puedes acumular o demostrar, sino por algo que tiene valor más allá de lo visible, entonces cada paso que das tiene peso, tiene significado. No necesitas llegar a la cima para sentir que tu vida vale algo, porque el valor no depende de la altura a la que estás. Esto no significa que el dinero sea malo ni que las metas ambiciosas estén equivocadas. Significa que el dinero y las metas necesitan estar al servicio de algo, no ser el servicio en sí mismos. Cuando el dinero es una herramienta y no el objetivo final, se usa de forma diferente. Cuando el reconocimiento es una consecuencia y no la motivación principal, se busca de forma diferente. Y cuando el trabajo está conectado con un propósito que tiene raíces espirituales, se sostiene de una forma que ninguna estrategia de motivación externa puede igualar. El vacío que siente quien llega al éxito sin propósito es en realidad una invitación, una señal de que algo en el orden interno necesita ser revisado. Y cuanto antes se escucha esa señal,
antes se puede construir algo que valga la pena de verdad. Brian Tracy dedicó décadas de su vida a estudiar por qué algunas personas logran resultados extraordinarios mientras otras, con talentos similares y oportunidades parecidas, se quedan estancadas. Y una de las conclusiones más consistentes que encontró en todo ese estudio no tenía que ver con técnicas avanzadas ni con estrategias complicadas. Tenía que ver con algo mucho más básico. Las personas que logran más son las que saben, con claridad, qué es lo más importante para ellas y actúan en consecuencia. No es una idea glamorosa. No vende cursos de la misma manera que las promesas de riqueza rápida, pero es, según Tracy, la diferencia fundamental entre alguien que avanza y alguien que simplemente está ocupado. Tracy explicaba que la mayoría de las personas viven reaccionando. Se levantan por la mañana y empiezan a responder lo que el mundo les lanza. Mensajes, correos, urgencias, peticiones de otros, noticias, notificaciones. Y al final del día, después de haber estado activas durante horas, sienten que no avanzaron en lo que realmente importa. Eso sucede porque nunca definieron, con claridad y con convicción, cuáles eran sus prioridades reales. Definir prioridades no es hacer una lista de cosas importantes. Es tomar la decisión difícil de decir qué va primero cuando todo parece urgente. Y esa decisión, cuando es honesta, revela los valores reales de una persona, no los que dice tener, sino los que demuestra con su tiempo y con su atención. Aquí es donde el principio espiritual y el principio de productividad se encuentran en el mismo punto. Tracy decía que para ser realmente productivo necesitas claridad sobre tus valores, porque sin esa claridad, tus prioridades las define el entorno, no tú. Y cuando el entorno define tus prioridades, siempre va a haber algo más urgente que lo importante, siempre va a haber algo que brilla más que lo que tiene valor real. ¿Estás dejando que el ruido externo decida qué es prioritario en tu vida? ¿O tienes la claridad suficiente para elegirlo tú mismo? Cuando una persona pone a Dios en primer lugar, está tomando la decisión más radical de productividad que existe. Está diciendo que sus valores espirituales, su integridad, su propósito y su carácter son más importantes que cualquier urgencia del momento. Eso no paraliza la acción. Al contrario, la dirige, porque cuando sabes qué es lo primero, sabes también qué sigue después y qué puede esperar, y qué simplemente no pertenece a tu vida. Tracy también insistía en algo que pocas personas aplican de verdad. El tiempo que dedicas a cada cosa es la prueba más honesta de lo que valoras. Puedes decir que tu familia es lo primero, pero si tu tiempo dice otra cosa, entonces lo que realmente está primero no es tu familia. Puedes decir que tu fe es tu fundamento, pero si no le dedicas tiempo, atención ni reflexión, entonces es solo una declaración, no una realidad. Poner a Dios en primer lugar, aplicado con la disciplina que Tracy exigía para cualquier meta importante, significa darle a esa prioridad el tiempo, la energía y la atención que le corresponden. No como un ritual vacío, sino como una práctica que moldea la forma en que piensas, decides y actúas durante el resto del día. Eso es lo que separa a una persona que tiene valores declarados de una persona que tiene valores vividos. Y es la segunda, siempre, la que construye algo sólido. Cada decisión que tomas, sin excepción, está respaldada por un valor. A veces ese valor es consciente, muchas veces no lo es, pero siempre está ahí, operando por debajo de la superficie, influyendo en lo que eliges, en lo que evitas, en lo que justificas y en lo que rechazas. Cuando alguien acepta un trabajo que le paga bien, pero lo hace sentir mal por dentro, hay un valor operando. Cuando alguien rompe un acuerdo porque le conviene más hacerlo que cumplirlo, hay un valor operando. Cuando alguien se mantiene firme en su palabra aunque le cueste dinero o reputación, también hay un valor operando. La diferencia no está en cuál de esas personas tiene mejores intenciones. Está en cuáles son los valores que realmente están guiando sus decisiones. El problema
es que muchas personas nunca se han sentado a definir sus valores con seriedad. Conocen sus metas, conocen sus deseos, pero los valores, esos principios profundos que deberían guiar todo lo demás, permanecen vagos, indefinidos y fácilmente negociables cuando la presión aumenta. Y la presión siempre aumenta. Esa es la naturaleza de la vida real. Cuando Dios ocupa el primer lugar en la jerarquía de valores de una persona, algo importante cambia en su proceso de toma de decisiones. La honestidad deja de ser opcional. La integridad deja de ser conveniente. El respeto hacia las personas deja de depender de si esas personas pueden darte algo a cambio. Hay principios que se vuelven no negociables y esa firmeza, lejos de limitar a la persona, la libera de una cantidad enorme de confusión. ¿Cuántas decisiones difíciles se vuelven más simples cuando tienes claro qué es lo que no estás dispuesto a comprometer? Decir no se vuelve más fácil cuando sabes por qué lo estás diciendo. Elegir el camino más largo pero más honesto se vuelve más natural cuando tienes un valor que lo respalda. Alejarte de una oportunidad que parece brillante pero que no está alineada con lo que eres, se vuelve posible cuando tienes una base que no se mueve con cada viento de oportunidad. Esto también tiene un efecto poderoso sobre la consistencia. Uno de los problemas más comunes que enfrentan las personas que quieren crecer, personal o profesionalmente, es la inconsistencia. Empiezan bien, se distraen, cambian de dirección, pierden el hilo. Y esa inconsistencia, en la mayoría de los casos, no viene de falta de voluntad. Viene de falta de valores definidos. Porque cuando los valores están claros, el comportamiento tiende a seguir una línea coherente, incluso cuando las circunstancias cambian. Los valores que nacen de una fe sólida tienen una característica que los hace especialmente estables. No dependen de la aprobación externa. No cambian porque el mercado cambie. No se negocian porque alguien ofrezca más dinero. Son internos, son firmes y son consistentes. Y en un mundo donde casi todo está en movimiento constante, esa estabilidad es una ventaja real. Hay una tendencia muy humana que consiste en recurrir a Dios principalmente en los momentos de crisis. Cuando la enfermedad llega, cuando el negocio falla, cuando la relación se rompe, cuando el miedo se vuelve insoportable, entonces la oración aparece con urgencia, con intensidad y con una sinceridad que pocas veces se siente en los momentos tranquilos. No hay nada malo en eso. Buscar a Dios en los momentos difíciles es natural y es válido. Pero si la conexión espiritual solo ocurre cuando hay una crisis, entonces esa conexión es frágil, es reactiva, y una vida construida sobre una base reactiva no tiene la solidez que se necesita para sostener algo grande. La disciplina diaria en la vida espiritual funciona exactamente igual que la disciplina en cualquier otra área que una persona quiere desarrollar. Un músico que solo practica cuando tiene una presentación no desarrolla la misma profundidad que uno que practica todos los días, aunque ese día no haya nadie mirando. Un atleta que solo entrena cuando hay competencia no desarrolla la misma resistencia que uno que mantiene una rutina constante. Y una persona que solo se conecta con sus principios espirituales cuando la vida la golpea, no desarrolla la misma claridad ni la misma paz que quien convierte esa conexión en parte de su día a día. ¿Qué tan diferente sería tu vida si le dedicaras a tu vida espiritual la misma constancia que le dedicas a otras áreas que consideras importantes? Reservar tiempo para la oración, para la reflexión, para la lectura de textos que alimentan el espíritu, para el silencio que permite escuchar lo que el ruido cotidiano cubre, no es un lujo para personas con mucho tiempo libre. Es una inversión que devuelve claridad, dirección y ecuanimidad. Devuelve la capacidad de enfrentar el día con un centro en lugar de con reactividad. Esta disciplina también cambia la forma en que se procesan los problemas. Cuando una persona tiene el hábito de reflexionar, de buscar perspectiva más allá de lo inmediato y de conectarse con sus valores antes de actuar, las reacciones impulsivas disminuyen. La capacidad de ver más allá de la urgencia aumenta.
y las decisiones que se toman desde ese lugar son, casi siempre, decisiones de mejor calidad. No se trata de cuánto tiempo se dedica ni de qué forma específica toma esa práctica. Se trata de que sea real, que sea constante y que tenga un lugar fijo en la vida de la persona, no que aparezca solo cuando el dolor lo exige. Porque la fortaleza espiritual, igual que cualquier otra fortaleza, se construye en los momentos ordinarios, no en los extraordinarios. Durante mucho tiempo, la conversación sobre metas ha estado dominada por una sola métrica: el dinero. ¿Cuánto quieres ganar? ¿En cuánto tiempo? ¿Con cuánto margen? Y aunque el dinero es una parte legítima y necesaria de la vida, reducir todas las metas a una cifra es una forma muy estrecha de entender lo que significa crecer como persona. Cuando Dios ocupa el primer lugar en la vida de alguien, la forma de establecer metas cambia de manera profunda. No desaparece la ambición, no desaparece el deseo de crecer, de construir, de generar abundancia. Lo que cambia es el criterio con el que se evalúan las metas antes de perseguirlas. Una meta bien construida, desde una perspectiva que pone los valores espirituales primero, no se pregunta solamente ¿cuánto voy a ganar? Se pregunta también a quién voy a servir, qué impacto voy a tener, qué tipo de persona voy a tener que ser para llegar hasta ahí, si ese camino está alineado con mi integridad y si ese resultado va a contribuir a algo que tenga valor más allá de mí mismo. Esas preguntas no hacen que las metas sean más pequeñas, las hacen más sólidas, porque una meta que solo está motivada por el dinero o por el estatus tiene una fecha de vencimiento emocional. Cuando se alcanza, necesita ser reemplazada por otra más grande para mantener la motivación. Es un ciclo que nunca termina y que raramente produce satisfacción real. En cambio, una meta que está conectada con un propósito más profundo tiene una energía diferente. No depende de los aplausos externos para mantenerse viva. Se sostiene desde adentro. También cambia la forma de reaccionar ante los fracasos. Cuando la meta está definida únicamente por el resultado externo, un fracaso puede sentirse como el fin del mundo, como una prueba de que no sirves, de que no eres suficiente, de que el sueño era imposible. Pero cuando la meta está conectada con valores y con propósito, el fracaso se convierte en información, en un paso del proceso, en una lección que te acerca a la versión de ti mismo que necesitas ser para lograr lo que quieres lograr. ¿Estás persiguiendo metas que te van a llenar cuando las alcances, o solo metas que van a impresionar a otros mientras las persigues? Hay otro elemento que cambia cuando se establece metas desde esta perspectiva: la consideración de las personas que están alrededor. Las metas que tienen raíces espirituales tienden a incluir a otros en la ecuación. La familia, la comunidad, las personas que dependen de ti o que se benefician de lo que construyes dejan de ser un costo secundario del éxito y se convierten en parte central de lo que defines como éxito. Eso no es debilidad ni falta de ambición, es madurez. Es entender que una vida bien vivida no se mide solo por lo que acumulaste, sino por lo que dejaste, por cómo trataste a las personas en el camino y por el tipo de ejemplo que fuiste para quienes te estaban mirando. Establecer metas desde ese lugar no limita lo que puedes lograr, amplía lo que consideras valioso lograr. Uno de los malentendidos más comunes sobre la fe es que implica pasividad, que poner a Dios en primer lugar significa esperar, confiar y dejar que las cosas sucedan sin intervenir demasiado. Que si tienes suficiente fe, los resultados van a llegar sin que necesites esforzarte de manera extraordinaria. Ese malentendido ha paralizado a muchas personas, y es necesario decirlo con claridad. La fe genuina no elimina la acción, la produce. Una persona que realmente confía en que tiene un propósito, que cree que sus talentos tienen un uso y que entiende que sus decisiones importan, no se queda sentada esperando que las cosas cambien solas. Se levanta, planifica, actúa, persevera y asume la responsabilidad completa de sus resultados. Porque la fe sin acción no es fe. Es evasión disfrazada de espiritualidad. La Biblia misma, en uno de sus pasajes más citados sobre este tema,
Dice que la fe sin obras está muerta. No lo dice de manera metafórica, lo dice de manera directa. La fe que no se traduce en comportamiento, en esfuerzo, en decisiones reales, no tiene vida, no tiene efecto, no construye nada. Estás usando tu fe como un motor que te impulsa a actuar o como una excusa para no asumir la responsabilidad de lo que tu vida necesita. Esto también toca el tema de la responsabilidad personal. Poner a Dios en primer lugar no significa transferirle a Dios la responsabilidad de los resultados de tu vida. Significa pedirle dirección, sabiduría y fortaleza, y luego moverte con todo lo que tienes en la dirección que esa sabiduría te indica. La persona que vive desde la fe y desde la responsabilidad personal al mismo tiempo es una persona poderosa. No porque no tenga miedo, sino porque actúa a pesar del miedo. No porque todo le salga bien siempre, sino porque no se rinde cuando las cosas no salen como esperaba. No porque tenga todas las respuestas, sino porque tiene la convicción suficiente para seguir buscándolas. El coraje, el esfuerzo, la planificación, la disciplina, la persistencia. Nada de eso está en contradicción con la fe. Todo eso es, en realidad, una expresión de la fe. Es la demostración práctica de que crees que lo que haces importa, de que el esfuerzo tiene sentido y de que el resultado al que aspiras merece todo lo que estás dispuesto a entregar. Brian Tracy tenía una forma muy directa de describir por qué la mayoría de las personas no logra lo que quiere. No era falta de talento, no era falta de oportunidades, era falta de claridad. Las personas no saben con exactitud qué quieren, y esa falta de claridad hace que la energía se disperse en 1000 direcciones sin producir resultados reales en ninguna. La claridad, según Tracy, es el punto de partida de todo logro significativo, antes de la estrategia, antes del plan, antes de la acción. Primero necesitas saber con precisión qué quieres, por qué lo quieres y qué tipo de persona necesitas ser para conseguirlo. Ese principio, aplicado a una vida que pone a Dios en primer lugar, adquiere una dimensión adicional, porque la claridad más profunda no viene solo de saber qué metas quieres alcanzar, viene de saber desde qué valores vas a perseguirlas. Y cuando esos valores tienen una raíz espiritual sólida, la claridad se vuelve mucho más estable. No cambia con cada nueva tendencia, no se tambalea con cada nueva comparación. Permanece firme porque tiene un fundamento que va más allá de las circunstancias. Tracy también hablaba constantemente del enfoque. Decía que las personas exitosas no hacen más cosas que las demás, hacen menos cosas, pero con mucha más concentración y mucha más intención. Se niegan a dispersarse, se niegan a perseguir todo lo que brilla, y esa capacidad de decir no a lo que distrae viene en gran medida de tener valores claros que funcionan como filtro. ¿Cuántas oportunidades has perseguido en tu vida que parecían buenas, pero que en realidad no estaban alineadas con lo que eres ni con lo que realmente querías construir? Ese es el costo de la falta de claridad y de enfoque. No es solo tiempo perdido, es energía invertida en la dirección equivocada, relaciones construidas con personas que no van hacia donde tú vas, y una sensación persistente de que estás ocupado sin estar avanzando. La acción con propósito, que es exactamente lo que Tracy promovía, es la combinación de saber qué quieres, entender por qué lo quieres, y moverte hacia eso con toda la disciplina y consistencia que puedas sostener. No es acción frenética, no es actividad por actividad, es movimiento consciente, dirigido, sostenido por valores que no se negocian. Cuando una persona vive desde principios espirituales claros y los combina con la claridad de objetivos, el enfoque y la disciplina de acción que Tracy enseñaba, el resultado es una persona que no solo trabaja duro, sino que trabaja en la dirección correcta, que no solo produce resultados, sino resultados que tienen sentido dentro de una vida que tiene propósito. Y esa combinación, la fe con la acción, los valores con la estrategia, el propósito con la disciplina, es la que produce el tipo de éxito que no se vacía con el tiempo.
Si hay algo que el tiempo termina revelando con una claridad implacable, es el carácter de las personas. No las palabras que dijeron, no las promesas que hicieron, no la imagen que construyeron en redes sociales o en conversaciones de negocios. El carácter, lo que hicieron cuando nadie miraba. Cómo trataron a las personas que no podían darles nada. Si fueron consistentes entre lo que predicaron y lo que vivieron. El carácter no se construye en los momentos de éxito, se revela en ellos. Se construye en silencio en los momentos ordinarios. En la decisión de ser honesto cuando mentir sería más conveniente. En la elección de cumplir un compromiso cuando romperlo nadie lo notaría. En el trato respetuoso a una persona que no tiene ningún poder sobre tu vida. En la humildad de reconocer un error cuando el orgullo pediría negarlo. Esos momentos pequeños repetidos durante años son los que forman el carácter. Y el carácter es el único activo que nadie te puede quitar. Los mercados bajan, los negocios fallan, las reputaciones pueden ser atacadas, pero un carácter sólido, construido sobre principios reales, sobrevive a todo eso, y más aún, permite reconstruir desde cualquier punto de partida. Poner a Dios en primer lugar tiene un efecto directo y poderoso sobre el carácter, porque cuando los principios espirituales son el primer filtro de las decisiones, el carácter se moldea desde adentro hacia afuera. No es una imagen que se mantiene para otros. Es una forma de ser que se sostiene para uno mismo, ante cualquier circunstancia. La humildad es parte de ese carácter, no la humildad que paraliza ni la que se excusa de ser excelente. La humildad que reconoce que hay algo más grande que uno mismo, que los talentos que tienes no son solo tuyos para acumular, sino recursos que están en tus manos para servir. Que el éxito que construyes no es solo tuyo, porque nadie llega a ningún lugar significativo completamente solo. La constancia también es parte de ese carácter, la capacidad de seguir siendo quien eres cuando las condiciones cambian, cuando el éxito llega y trae consigo la tentación de cambiar de valores, o cuando el fracaso llega y trae la tentación de abandonarlos. Mantenerse fiel a los principios en ambas situaciones es la prueba real del carácter y el servicio. Uno de los rasgos más consistentes en las personas que construyen algo verdaderamente grande es que su éxito no está desconectado de los demás. Hay algo que aportan, algo que resuelven, algo que mejoran en la vida de otras personas. Y esa orientación hacia el servicio, cuando es genuina, crea un tipo de impacto que ninguna estrategia de marketing puede fabricar. ¿Qué tipo de persona estás siendo en los momentos en que nadie te está evaluando? El verdadero éxito, el que dura, el que satisface, el que deja algo detrás cuando ya no estás, comienza siempre por el carácter. Todo lo demás, el dinero, el reconocimiento, las metas alcanzadas, son consecuencias, valiosas, deseables, legítimas, pero consecuencias. Y las consecuencias duraderas solo se sostienen cuando la causa que las produce es sólida. A lo largo de todo lo que escuchaste en este video, hay un hilo que conecta cada idea, cada principio, cada historia y cada pregunta. Ese hilo es este: antes de que cualquier cosa externa cambie, algo interno tiene que estar en orden. No el orden de una persona perfecta que nunca falla, el orden de una persona que sabe qué valora, que tiene un principio rector que no se negocia, que actúa con responsabilidad, que construye su carácter en los momentos ordinarios y que no depende de los resultados externos para saber quién es. Poner a Dios en primer lugar no es una promesa de que todo va a salir bien siempre. No es una fórmula para el éxito instantáneo, ni un atajo hacia una vida sin dificultades. Es una decisión de construir desde el lugar correcto, de que los valores van antes que las conveniencias, de que el propósito va antes que los aplausos, de que el carácter va antes que los resultados. Y cuando esa decisión es real, cuando no es solo una declaración, sino una práctica diaria, algo comienza a cambiar. Las decisiones se vuelven más claras, las prioridades se ordenan solas, las relaciones tienen más autenticidad, el trabajo tiene más peso,
Y los logros, cuando llegan, tienen un sabor diferente porque no están vacíos por dentro. Antes de terminar, hay una pregunta que vale la pena que te lleves contigo. ¿Quién está realmente en primer lugar en tu vida ahora mismo? No en tus palabras, no en tus intenciones, en tu tiempo, en tu energía, en tus decisiones y en los valores que guían tu comportamiento cuando nadie te está mirando. Si la respuesta te incomoda un poco, eso es buena señal. Significa que estás siendo honesto. Y la honestidad es siempre el primer paso hacia el cambio real. Todavía estás a tiempo de revisar el orden, de construir sobre una base que no se mueva, de perseguir metas que tengan sentido no solo en el balance financiero, sino en el balance de una vida vivida con propósito, con integridad y con algo que valga la pena dejar atrás. Eso es lo que significa, en términos reales y prácticos, poner a Dios en primer lugar. Y esa decisión tomada con seriedad, con constancia y con humildad, es la clave del tipo de éxito que no se desvanece.